Vamos a Ageo y vamos a leer en el capítulo 1 del verso 1 hasta el verso 12. ¿Ok? ¿Ya está allí? Comenzamos entonces. En el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para ustedes tiempo, para ustedes, de habitar en sus casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten bien sobre sus caminos. Siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten sobre sus caminos. Suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscan mucho y hallan poco, y encierran en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué?, dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Amén. Leí una historia que me llamó la atención. De hecho, me gustó mucho esta ilustración, me parece muy oportuna lo que estamos viendo. Y básicamente es una ilustración que dice que cada día nosotros cambiamos nuestra vida por algo. Es decir, cada día estamos viviendo nuestra vida y cada día lo cambiamos por algo. Y la idea básicamente es como si, imagínate, que al inicio de tu vida tú recibes un montón de monedas. No sabes cuántas son. Te dan un montón de monedas, pero no sabes cuántas son porque están en una máquina. Dentro de esa máquina están las monedas que tienes para que gastes. Tú no las ves, pero cada día tú llegas y resulta que la máquina te da una moneda. Y tú tomas esa moneda y tú la cambias por algo. Y ese día agarras tu moneda que te es entregada y puede ser que vayas y la cambies, no sé, a lo mejor la cambias por un día de clases en la escuela, la cambias por irte de compras a galerías o a Tucson, no sé. La cambias por un viaje, por diversión o por algo. No sabemos cuántas monedas hay en la máquina. Lo que sí sabemos es que en México, por ejemplo, la esperanza de vida para una mujer es de 77 años. Para un hombre es de 72. Qué mala onda, ¿no? A ver, ¿qué pasó con la discriminación aquí? Nadie dice nada. Pero en promedio, una mujer vive en México 77 y un hombre, esa es la expectativa de vida, 72. Ahora, la realidad es que para muchas personas es mucho menos que esa, ¿estamos de acuerdo? Hay personas que nacen, mueren muy pronto y muy pocas personas tienen una expectativa mayor que esa. Algunos viven más, pero no es la mayoría. El asunto es que cada día tú recoges tu moneda y vas y la gastas. Y lo interesante de esto es que una vez que tú gastas tu moneda, no hay devolución. En aquello que tú la gastaste, ya no hay devolución para que puedas gastarlo de otra manera. De tal manera que si captas la idea,
es bien importante que decidas bien en qué vas a gastar cada día tu vida. ¿Cuáles son aquellas cosas que tú vas a buscar invertir las monedas que tengas en tu máquina? Y normalmente te vas a dar cuenta que la distinción que tienes que hacer no es entre aquellas cosas malas y las cosas buenas, sino que la parte más difícil es escoger entre las cosas buenas y las mejores cosas. Siempre la parte más difícil es escoger entre lo bueno y lo mejor. Y precisamente con esta idea en mente, vamos a entrar a este libro de Ageo. El libro de Ageo, mencionaba ahorita, es un libro muy cortito, son 2 capítulos, pero tiene un mensaje poderoso. Un mensaje poderoso que es: pon en primer lugar las cosas importantes. Ese es el mensaje: poner a Dios en primer lugar. O, como le pusimos a este sermón, primero lo primero. Ageo está haciendo un llamado para que pongamos las cosas importantes en primer lugar. Ahora, quiero que sepas que esta carta, o más bien este libro, esta profecía, fue entregada a personas como tú y como yo. Personas que, si yo te pregunto ahorita, David, ¿qué es lo más importante en la vida? Quizás vas a decir, Dios. Y estoy seguro que la mayoría de nosotros diría eso. Dios es lo más importante en la vida. Y ellos, como nosotros, intelectualmente reconocían eso, que Dios es lo más importante, pero estaban viviendo de una manera que no reflejaba esa convicción intelectual. Es decir, a pesar de que ellos eran conscientes de esa verdad, se fueron deslizando y cayeron en un estilo de vida donde su convicción intelectual no se reflejaba en la manera en cómo estaban viviendo. En ese tiempo, Dios entonces levanta al profeta Ageo con este mensaje para que ayude a la gente a alinearse con los propósitos de Dios, para que no solamente intelectualmente dijeran Dios es lo más importante, sino para que pudieran vivir de una manera congruente con esa idea que ellos aceptaban y reconocían. Y es por eso que Dios levanta a profeta Ageo para recordarles cuál es su prioridad, cuál debe ser la prioridad. Ahora, para ponernos un poquito en contexto, ¿en qué época fue esto? Históricamente, este texto está ubicado en el mismo contexto que Esdras y Nehemías. Si no has leído la Biblia, te invito para que en tu casa en esta semana le eches un ojo al libro de Esdras. Esdras y Nehemías son 2 libros que nos hablan de la época en que un remanente del pueblo de Israel, vamos a irnos unos cuantos años atrás. Si tú recuerdas, Dios había levantado un reino en Israel con David, consolidado. El primer rey fue Saúl, luego llegó el rey David. El rey David fue una época de esplendor donde consolidó el reino. Luego vino Salomón, que fue la época de riqueza, de prosperidad para Israel. Y después de Salomón, el reino se divide en 2. Y de lo que era conocido como el reino de Israel, se convierte en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era la parte de Israel, tenía su propia capital, y el reino del sur era Judá. Y Judá tenía su propia capital, que era Jerusalén. Y comienza una historia en Israel oscura, donde se levantan malos reyes en los 2 reinos y donde empieza una decadencia moral tremenda. Al grado que Dios les dice, si ustedes no se arrepienten, voy a mandar países extranjeros que van a acabar con ustedes. ¿Se acuerdan cuando vimos Oseas? Oseas, de eso se trata, Dios rogándole a Israel y diciéndole, arrepiéntete porque te estás yendo muy abajo, estás prostituyéndote. De hecho, esa es la palabra que usa. Y sucede entonces que como ni Israel ni Judá escuchan, entonces viene Asiria, y tú lo puedes ver en tus libros de historia, y el reino de Asiria va y arrasa con el reino del norte, que es la parte de Israel.
¿Y qué hacen los asirios? Llevan gente, extranjeros, asirios entre ellos, los ponen en Samaria, se casan con israelitas y entonces los judíos se mezclan y de ahí nacen los samaritanos, que eran desechados por los judíos porque se habían mezclado con los extranjeros. Pero el reino del sur, que era Judá, no se arrepiente tampoco, y entonces Dios levanta el reino de Babilonia, y va a Babilonia, y había una profecía de que si no se arrepentían, iban a ser llevados en cautiverio por 70 años. Dios cumple su palabra porque Judá tampoco se arrepiente, y entonces toma al pueblo y lo lleva como prisionero, como esclavo a Babilonia. Y pasan 70 años como esclavos. Y de repente, como Dios había anticipado por el profeta Jeremías y por Isaías, 70 años después, Dios levanta un rey, que es el rey Ciro, que no era cristiano, no era judío, pero Dios lo usa para que entonces el pueblo de Israel salga y pueda reconstruir el templo y el altar. Y entonces salen 50,000 judíos. El rey Ciro dice, todos aquellos que sean judíos que quieran ir a levantar el templo, tienen permiso, tienen materiales, tienen mi aprobación para hacerlo. Y salen 50,000 judíos a Jerusalén a levantar el templo. Pero ellos llegan y van emocionados, ¿no? De hecho, si tú ves el libro de Esdras, dale para atrás a tu Biblia y vete al libro de Esdras. Y fíjate cómo comienza en el capítulo 1, después de Crónicas. Capítulo 1, verso 1 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera las palabras de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, el rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Te fijas? Increíble, pero Dios usa un hombre que no era judío, pero que Isaías había profetizado que lo iba a levantar como un instrumento. Eso está en Isaías 45:13. Y Jeremías, en Jeremías 25:12, había profetizado que 70 años después el pueblo iba a regresar. Y Dios está cumpliendo su palabra. Entonces regresan estos 50,000 hombres para iniciar la reconstrucción, reconstruyen rápidamente el altar, comienzan a ofrecer sacrificios, porque en todo este tiempo no solamente no había reino de Israel, el templo, que era la imagen, la identidad del pueblo, había sido destruido. No había sacrificios. Y regresan estos 50,000 hombres y están contentos y hay lloro y hay gozo porque reconstruyen el altar otra vez después de 70 años. Comienzan a ofrecer sacrificios, pero pensaban que como Dios había dicho que lo hicieran, las cosas iban a ser fáciles. Y no fue así. Comienzan y levantan el altar y luego los samaritanos se dan cuenta y entonces le dicen los samaritanos a los judíos, ¿qué les parece, vecinos, si les ayudamos a reconstruir su templo? Querían sabotear la obra. Los judíos dicen, ¿sabes qué? No, gracias, nosotros podemos. Y entonces los samaritanos, al ver la negativa, lo que hacen es que van y negocian, cabildean con Persia para que detenga la obra, acusando a los judíos de ser rebeldes contra los reinos extranjeros. Y entonces sucede que detienen la obra cuando apenas habían construido los pilares, más bien los cimientos. Tenían 2 años trabajando, ya tenían los cimientos y en eso detienen la obra. Y han pasado 14 años desde que detienen la obra. Y en este tiempo, los judíos que habían salido entusiasmados porque Dios los había llamado a reconstruir el templo, pues se fueron envolviendo en la rutina de la vida. Y dijeron, pues no hay construcción ahorita, ¿qué hacemos? Pues construimos nuestras casas y pues metemos a nuestros hijos a la escuela
y trabajamos para comprarnos un carro, ¿no? Pues ya nos vamos a quedar aquí un rato, quién sabe cuándo construyamos. Y empiezan a envolverse en la rutina normal. Unos siembran el campo, construyen su casa, están creando una familia y todas las cosas que hacemos las familias normales. Pero sucede que durante 14 años entonces otra vez se han acostumbrado a vivir sin el templo. Y ha pasado el tiempo y ellos se fueron enrolando en sus afanes, en sus vidas cotidianas. Y aún los dos líderes que Dios había levantado, Zorobabel, que era el gobernador, vamos a decir la autoridad civil, y Josué, que era el sumo sacerdote, o Jesúa le ponen en una versión, era el sumo sacerdote. Ellos también ya estaban en su trabajo, en su casa, y se habían olvidado del propósito por el cual estaban allí. ¿Para qué habían salido estos 50,000 judíos? A reconstruir el templo. Pero habían pasado 14 años y se les había olvidado la razón por la cual Dios los había sacado de Babilonia. Entonces Dios levanta a Ageo y meses después va a levantar a Zacarías. Si tú lees en el libro de Esdras, Ageo y Zacarías son contemporáneos en este mensaje de terminar la obra que Dios los había llamado a hacer. Este primer mensaje que vamos a ver de Ageo dejan claro algo. Dios va a bendecir a aquellos que ponen su casa en primer lugar. Dios va a bendecir a aquellos que ponen su casa en primer lugar. Otra vez, lo que Dios quiere es que le demos a Dios el lugar supremo en nuestra vida. O como dije en este mensaje, primero lo primero. Entonces el mensaje de Ageo comienza en el verso 1. Y dice el verso 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ahora, fíjate a quién les habló primeramente. Viene el profeta Ageo y no le habla a todo el pueblo. ¿Con quién va primero? Con los líderes. El líder civil, que era Zorobabel, el gobernador, y al sumo sacerdote, que era el que se encargaba de ofrecer los sacrificios en el templo. Y va y les dice el Señor, ¿saben? Tengo un mensaje para ustedes. Ustedes dicen, no es el tiempo todavía. No es el tiempo para que reconstruyamos. No es el tiempo para la casa del Señor para que sea levantada. Ahora, ¿por qué estaban diciendo eso? Porque por 14 años la obra había estado detenida. Y si tú lees el contexto, como mencionaba ahorita, los enemigos estaban alrededor. Los samaritanos estaban luchando para que ellos como nación no levantaran el templo. Había sequía. Había una sequía que estaba afectando las cosechas. Ahora, imagínate, después de 70 años estando cautivos en Babilonia, regresaron a Judá y ¿qué había? Nada. Has estado fuera 70 años. No tienes tu carro, no tienes tu casa, no tienes tu banco con tu dinero allí, no tienes nada. Y por estos 14 años empezaron ellos y dijeron, bueno, no hay oportunidad de construir el templo, y empezaron a construir y fueron haciendo su casita y fueron haciéndose de una tierra y empezaron a sembrar y trajeron unas chivas y se fueron ocupando. Y ellos veían alrededor las condiciones y el razonamiento era este: si Dios nos mandó, Dios tiene que poner las cosas en charola de plata. ¿No es esa la mentalidad que tenemos muchas veces? Es que si Dios quiere, las cosas entonces van a estar fáciles, se van a dar. No es así. Tenemos la idea de que si Dios quiere que hagamos algo, las cosas deben de ser fáciles. Pregúntale a Jesús. Dios lo mandó. ¿Y fueron fáciles las cosas para Él? ¿Fue fácil traer ese mensaje de salvación?
Fue fácil decirle a la gente que se tenía que arrepentir para ser libre de sus pecados, para ser perdonados, para ser salvos. No. La gente en esta época pensaba como la gente de esta época piensa muchas veces, que si Dios pide algo, las cosas deben de ser fáciles. Que si eres un buen cristiano, no vas a batallar. Que si Dios quiere que le sirvas, entonces no necesitas trabajar porque la gente te va a pagar sin que hagas nada y todo va a estar fácil. No es así. Y entonces el Señor levanta la mano y le dice, a ver, ustedes están diciendo que no es tiempo, porque las cosas están difíciles, porque tienen una economía que no se ha recuperado, porque hay enemigos que están alrededor, porque hay sequía, pero yo los envié. Yo abrí las puertas, yo levanté un rey, le dio todo lo necesario. Si tú vas, regrésate tantito otra vez a Esdras. Deberías dejar un papelito o algo porque no estás batallando como yo. Después de Crónicas, segunda de Crónicas. Si te fijas en el capítulo 3 de Esdras, dice allí que en el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y edificaron el altar de Dios para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Rápidamente levantaron el altar. Si te fijas en el verso 8, dice allí que comenzaron a colocar los cimientos del templo. Si tú ves en el verso 7 del capítulo 3, dice allí que dieron dinero a los albañiles, a los carpinteros, dieron comida, bebida y aceite a los sidonios y a los tirios para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. ¿Qué voy con esto? Que Dios no solamente levantó al rey Ciro para que los dejara salir. El rey Ciro les dijo, lo que ocupen, papi paga, yo se los doy. Y dice que llevan madera por mar, llevan dinero, pagan albañiles, tienen alimento, tienen lo necesario para cumplir con la obra. Pero como la cosa está difícil, ellos dicen, ¿sabes qué? Yo creo que no es tiempo, porque está difícil la economía, porque está difícil, los enemigos están alrededor, nos están haciendo mucha grilla. Y además hay sequía, los campos nos va a ir mal, nos está yendo mal, entonces no es tiempo ahorita de que andemos pensando en levantar el templo de Dios. Y lo primero que tenían que aprender ellos es que para poner lo primero es que tenemos que hacer a un lado las excusas. Y tú y yo también tenemos que hacerlos a un lado. Servir a Dios, caminar como Dios nos lo pide, no es fácil. Pero tenemos que hacer a un lado las excusas. Si Dios está con nosotros, si Dios nos ha llamado a ello, tenemos que hacer a un lado las excusas y obedecer. Ellos estaban poniendo como pretexto las situaciones que estaban viviendo alrededor. Ahora, es cierto, había sequía, es cierto, los enemigos estaban allí, es cierto, la economía estaba mal, pero Dios los había enviado. Y lo mismo puede ser el caso con nosotros. Si Dios te ha llamado, si Dios te ha puesto como parte del cuerpo, no significa que las condiciones van a ser las ideales. Mucha gente dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no has venido? No, es que fíjate que pues mi esposo o mi esposa o mi mamá o mi papá o ¿sí me explico? Dicen, es que se me está complicando la vida. Sí, seguir a Cristo es complicado, pero tenemos que hacer a un lado las excusas para poner primero lo primero. ¿Y cómo podemos decir que son excusas? Bueno, porque Dios nos lo dice aquí. Mira lo que dice el verso 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para ustedes tiempo, para ustedes, de habitar en sus casas artesonadas, y esta casa está desierta. Ellos decían, no, nos está yendo mal en las cosechas, la economía no está bien, los enemigos. Y le dice el Señor, ok, no puedes construir el templo, pero sí puedes construir tu casa. Y no solamente estaba construyendo una casa cualquiera.
No sé si buscaste o alguna vez has buscado la palabra artesonado en un diccionario. Googléalo. El artesonado era un techo de lujo. Dentro de tu casa es labrado en madera. Y busca un artesonado hebreo. Están las estrellas de David en el techo y todo en madera. Machín se ve. Es una casa de lujo. Dice, ok, dices que no puedes construir mi casa, pero estás construyendo tu casa bien nice, ¿no? Te estás metiendo de lleno a tu casa y mi casa está desierta. Y esa sería la pregunta para nosotros. Es que no tengo tiempo para el Señor. ¿A cuántos baby showers? ¿A cuántas despedidas? ¿A cuántas idas al cine con la comadre, con los compadres? ¿Cuántas carnes asadas? Si tienes tiempo. ¿Sí me explico? Quiero que seamos muy honestos, porque le pasaba al pueblo de Israel. Ellos decían, Señor, no es tiempo, ahorita la cosa no se presta. Ah, no, pero tu casa sí. La economía sí te da para que construyas tu casa bien. Los enemigos no importa para que hagas aquello que te interesa a ti. Ellos estaban enfocando básicamente en sus necesidades, porque por 14 años habían estado pensando solamente en ellos. Y nosotros corremos el mismo riesgo. Que nuestra vida sea lo más importante y comencemos a enfocarnos tanto en nosotros, en lo que queremos, en lo que anhelamos, que nos olvidemos de que el Señor nos ha llamado. Y entonces, lo que el profeta les está diciendo es, no solamente haz un lado las excusas, sino, número 2, reorganiza tus prioridades. Reorganiza tus prioridades. Y allí, hermanos, es bien importante. ¿Qué es lo más importante de la vida? Dios. Y después tú ya pones tu lista. Pero a veces queremos mezclar a Dios en la misma lista con el resto de las cosas. Dios está en una lista por separado. Dios está en una lista donde no hay nada más. Tienes en esta lista de prioridades a Dios y luego tienes en esta lista el resto de las cosas y acomódalas como quieras. Pero Dios no comparte prioridad con nadie ni con nada. ¿Sí me explico? A veces, fíjate, es que tengo a Dios en la segunda posición en mi lista. Está mal tu lista. Tu lista nada más debes tener a Dios y luego agarra otra lista y organiza todo lo demás. Dios no comparte la lista con el resto de las cosas. Dios es Dios y está por sobre todo. Ellos, a pesar de que habían mencionado esas excusas, sí habían construido su casa. No habían podido terminar la obra del templo, pero estaban remodelando extremadamente su casa, ¿no? De alguna manera, con el paso del tiempo se habían habituado a la idea de no tener templo. Pues ni modo, está difícil construirlo, entonces dejémoslo así. Y se habían vuelto a sí mismos, a sus planes y a sus necesidades. Por eso el profeta les llama la atención. Y en el verso 5 les dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten bien sobre sus caminos. Y ese es el llamado que le estaba haciendo al pueblo. Mediten bien sobre sus caminos. ¿Qué significa meditar? Reflexionar. Es tomarte un tiempo, revisar, a ver, sus caminos. ¿Cuáles son sus caminos? Básicamente la manera en que están actuando. ¿Sí saben qué? Siéntate, tómate un tiempo, fíjate las decisiones que estás tomando, fíjate las prioridades que tienes, a qué te estás dedicando, en dónde estás gastando tus monedas, que no sabes cuántas son, pero cada día las estás gastando. Dice, fíjate bien dónde estás invirtiendo, reflexiona, medita bien en tus caminos. 2 veces usa esta frase. ¿Te has fijado? Medita sobre tus caminos. En el verso 5 y en el verso 7 vuelve a repetir, mediten sobre sus caminos. Es importante. Dios nos está llamando a que tomemos un tiempo y que reflexionemos en esto. Dios lo que quiere es que agarremos la agenda, la revisemos y evaluemos
si estamos tomando las prioridades correctas, si estamos tomando las decisiones correctas, si estamos invirtiendo correctamente. La pregunta es, por ejemplo, ¿cómo estás usando tu tiempo? El tiempo sí es como esas monedas, lo gastas y ya no lo puedes recuperar. Y el tiempo a veces se nos va en tantas cosas que no valen la pena. Y el tiempo no lo recuperas, ni con Botox, ¿no? Quitarás arrugas, pero el tiempo ya no recuperas. Dice aquí, medita. ¿Cómo estás usando tu tiempo? ¿Cómo estás usando tu dinero? ¿Cuáles son tus metas en la vida? ¿Quiénes son tus modelos o aquellas personas a las que admiras? ¿En qué ocupas tu mente? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quién te gusta estar y pasar el tiempo? ¿En qué usas tu tiempo libre? Son preguntas importantes, parecen triviales, pero son importantes porque esos van a mostrarnos realmente qué es lo importante para nosotros. Dios es lo más importante. ¿En qué gastas tu tiempo? Dios es el número uno. ¿En qué gastas tu dinero? Dios es, vivo para la gloria de Dios. ¿Quiénes son tus amigos? ¿En qué gastas tu tiempo? ¿Qué haces con tus ratos libres? Eso es lo que nos va a dar la respuesta de realmente quién o qué es la prioridad de nuestra vida. Y eso nos va a ayudar a saber dónde estamos y si nos hemos desviado para retomar el curso. Entonces, para que sea primero lo primero, necesitamos hacer a un lado las excusas. Haz a un lado las excusas, reorganiza tus prioridades, medita tus caminos y luego, dice el verso 6, siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Ahora, este es algo bien importante. Si tú te fijas, no dice que siembran y no recogen, no tienen que comer, no tienen que beber, no tienen con qué vestirse. No dice eso. Dice, siembras mucho, recoges poco. Comes, ¿y qué pasa? No te sacias. Bebes y no quedas satisfecho. Te vistes y no te calienta la ropa. Es decir, a pesar de las cosas que habían conseguido, no encontraban satisfacción, como en la canción, ¿no? No puedo tener satisfacción. Y el asunto es que no carecían de nada. Tenían todo lo necesario, pero no había satisfacción en ellos. Y no es el único texto donde la Biblia nos habla acerca de estas cosas. La Biblia nos muestra continuamente que la felicidad del hombre, que el gozo y su plenitud no depende de las cosas que posea, sino de tener a Dios como primer lugar en su vida. Ve qué contraste en esto que acabamos de leer con lo que dice el Salmo 127 en el verso 2. Dice el salmista, es inútil, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Dice, por demás es que te levantes de mañana y te vayas tarde trabajando, pues a su amado dará Dios el sueño. Y saben, a veces lo tomamos como nuestro estilo de vida. Queremos afanarnos tanto, queremos trabajar tan duro y pensamos que no hay otra forma en que Dios provea que siendo esclavos del trabajo, que viviendo continuamente para suplir nuestras necesidades. Y entonces cambiamos el orden y no estamos escuchando lo que Jesús dijo. Él mismo lo dijo en Mateo 6:31. Así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos,
pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Ahora, no estamos hablando de que no trabajes. No estamos hablando de que no busques lo mejor para tu familia. El asunto son prioridades. ¿Quién o qué es lo más importante en tu vida? Y en la sociedad en que vivimos, corremos tras las cosas. Yo recuerdo cuando me casé con Adriana hace 20 años, que mi preocupación era a completar para la luna de miel. No teníamos nada. No tenía casa, no teníamos muebles. Nos regalaron una estufa para la boda, nos regalaron un comedor, teníamos una cama y prácticamente era todo lo que teníamos. Pero trabajábamos ahorrando. Yo le mandaba a Adriana para la boda y para la luna de miel. Y yo escucho ahora a los que se quieren casar. Es que nada más tenemos un carro, ¿no? Y la casa todavía no la terminamos de pagar. Y nada más tenemos una tele de 50 pulgadas. No teníamos tele nosotros. Nos prestaron una tele en blanco y negro, con antena de conejo, ¿no? Ahí para verla. Era lo que teníamos prestado. Pero tenemos esa idea de que hoy tienes que tener todas las cosas para ser feliz, ¿no? Y perdemos las cosas importantes por estar corriendo, tratando de cumplir con los estándares actuales de lo que significa vivir bien. El profeta lo que les está diciendo es: Dios siempre va primero. Cuando tú tratas de tomar un camino diferente, vas a estar insatisfecho. No importa que tengas los alimentos, no importa que tengas la bebida, no importa que tengas tus camisetas de ando en combi o no, o de la marca que tú quieras. No importa que tengas, dice, no te vas a calentar, no te vas a saciar, no vas a, por más que trabajes, vas a decir que poco. Y no solamente eso, de hecho dice allí en el verso 6 al final: y el que trabaja a sueldo recibe su sueldo y parece que te lo dan en un saco roto. ¿Te ha pasado? Dices, ¿por qué no me alcanza? ¿Quieres saber por qué? El problema no es la escasez, el problema son las prioridades que se habían puesto por encima del Creador. Qué triste para nosotros que las bendiciones de Dios nos lleven a olvidarnos del Dios de las bendiciones. Que una vez que empezamos a recibir los beneficios, nos olvidemos de aquel que nos da todas las cosas. Y entonces vivimos para las cosas y nos olvidamos del Dios que nos da las cosas. Dios no solamente quería que el pueblo viera dónde se encontraba la verdadera satisfacción, sino que entendiera que Dios estaba usando esas mismas situaciones, la escasez y la sequía, para que ellos retomaran el rumbo y pusieran a Dios como primer lugar. ¿Dónde dice eso? Vamos a brincar al verso 9. Dice: buscan mucho y hallan poco, y encierran en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Y ahí está la respuesta: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Qué curioso. Dios estaba usando estas situaciones para jalar las orejas a su pueblo. Es decir, Dios nos ama, y nos ama tanto que usa las situaciones difíciles para llamar nuestra atención. Para que de repente, que cuando estamos bien encerrados en nosotros mismos y en nuestras ideas y en nuestros planes, chavalo, estás mal. Te has olvidado de mí, te has ido corriendo tras las bendiciones, tras aquellas cosas que son buenas, pero no son las más importantes. Y Dios le dice:
quiero que sepas que estás padeciendo porque en lugar de enfocarte en lo que yo te pedí, te has enfocado en disfrutar las cosas que yo te doy y por eso yo estoy cerrando la llave de las cosas que yo mismo te he dado. Por eso, les dice, por eso estoy deteniendo la lluvia. No era que hubiera una maldición, no era que no estaban trabajando lo suficiente. Por el contrario, se habían enfocado tanto en su trabajo y en sus planes que se habían olvidado de Dios. Y Dios le dice, estoy cerrándote la llave hasta que te encarriles otra vez. Y por eso les dice allí, por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Esa era la causa. Estaban escogiendo mal. Estaban escogiendo lo de ellos y no lo de Dios. Y otra vez, no olvides que esta gente había salido de Babilonia a Jerusalén no para construir su casa, no para tener su campo. ¿Para qué habían salido? Para construir el templo. Pero se les había olvidado, se habían enrolado con el paso del tiempo en su rutina cotidiana y se olvidaron del propósito por el cual Dios los había llamado. ¿Para qué nos llamaron a ti y a mí? Si tú has recibido a Jesús, de acuerdo con Pedro, en Primera de Pedro, en el capítulo 2, el verso 9, dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Qué significa adquirido? Comprado. Pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Según Pedro, nosotros hemos sido comprados por Dios para un propósito particular, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El pueblo de Israel se olvidó para qué los había llamado el Señor. Dios se los estaba recordando. ¿Cómo? Cerrándole la llave de las bendiciones que Él mismo les había dado. Pero no solamente terminamos ahí, regresemos al verso 7. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten sobre sus caminos, suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Me gusta la Nueva Traducción Viviente, dice, entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Si ustedes se fijan, Dios no solamente les está diciendo cuál es el problema, les está diciendo cuál es la solución. Les dice allí, mediten sobre sus caminos, suban al monte, traigan madera, reedifiquen una casa y entonces me sentiré honrado. 3 acciones, 3 imperativos. Suban, traigan y reedifiquen. Ahora, ¿no te llama la atención algo? Que les pida madera. ¿No te llama la atención? En Esdras 3, ¿qué leímos? Que habían llevado madera del Líbano. ¿Dónde crees que estaba esa madera? En sus casas, artesonadas. Probablemente la madera se la usaron ellos construyendo sus propias casas. Algo que el rey Ciro les había provisto para que construyeran el templo. Y ahora el Señor le dice, hey, ok, siéntate, piensa, ve y corta madera,
Ve y tráete la madera y ve y construye ese templo. Y entonces me sentiré honrado yo. Ahora, sabemos que realmente en este tiempo no necesitamos un templo. El Señor dice que no habita en casa hecha por manos de hombres. De hecho, el templo somos nosotros. Nuestro cuerpo dice que ahora es el templo del Espíritu Santo. Y de hecho, todos nosotros dice que somos un edificio espiritual. Somos piedras vivas. Es decir, cada uno de nosotros forma parte del templo de Dios. Y nosotros nos vamos a poner a edificar un templo, ¿no?, para honrar a Dios. Pero lo que sí podemos hacer es ver si estamos construyendo en nuestra vida un lugar para que el Señor habite y pueda ser honrado a vista de los demás. El principio detrás de esta porción es importante. Dios en realidad no veía la construcción del templo como lo fundamental. Dios no necesitaba el templo para vivir aquí. Pero el templo era un indicador del estado espiritual de la nación. En la época de David, tú puedes leer, David se moría de ganas por hacerle un templo al Señor. Decía, no puede ser que tú vivas en esta carpa y yo vivo en un palacio. Déjame construirte una casa. Y el Señor dice, no, porque tienes las manos manchadas de sangre. Tu hijo lo va a hacer. Y cuando Salomón construye el templo, dice que la casa se llena de humo, representando la gloria de Dios. Hay fiesta, hay júbilo, y ese lugar se convierte en el orgullo de la nación. Dios está entre nosotros. Y esa era la razón del pueblo de Israel, tener a Dios entre ellos. Pero ha pasado el tiempo, fueron deportados a otro país, regresan estos hombres 70 años sin templo, llegan, comienzan emocionados la construcción, lloran de emoción, hay gritos de gozo, se pone difícil la cosa, pasan 14 años y el pueblo se olvidó otra vez. Dios no necesitaba el templo, pero el templo era un indicador del corazón de la nación. ¿Dónde estaba su corazón? Y en ese tiempo, en lugar de estar entusiasmados construyendo aquello que el Señor los envió, estaban entusiasmados construyendo cada quien su propio templo, cada quien su propia casa. Es lo mismo el día de hoy. Dios no necesita, escúchame bien, Dios no necesita que tú y yo le ayudemos a hacer su obra. Él puede hacerlo, pero nos ha escogido, y el servicio y tu devoción a Dios es un indicador de dónde está el corazón. Jesús dijo que donde estuviera nuestro corazón, ahí va a estar nuestro tesoro, o donde está el tesoro, ahí está tu corazón. En aquellas cosas que son las más importantes para ti, allí le vas a echar el alma. Y es lo mismo el día de hoy. Dios no quiere, necesito verte sirviendo para estar contento, no. Dios, cuando tú y yo servimos, cuando tú y yo estamos tras de Él, lo que estamos mostrando es dónde está nuestro corazón, dónde está aquello que valoramos más. Y por eso es importante que el día de hoy también ajustemos nuestra vida para que sea esa morada digna del Espíritu Santo. Pablo en 1 Corintios capítulo 3 verso 16 dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Necesitamos entonces hacer a un lado las excusas, reorganizar las prioridades, meditar en nuestros caminos, poner a Dios primero e involucrarte en su obra. Ese sería el siguiente punto, involucrarte en su obra. Pero no solamente eso. Si vamos adelante, dice en el versículo 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. El último punto que tenemos que entender, si queremos ponerlo primero
Primero es que tenemos que obedecer a Dios. Dice que estos dos líderes, Zorobabel y Josué, escucharon lo que Dios dijo. De hecho, la palabra es obedecieron. Si tú ves las otras traducciones vas a ver, dice, obedecieron la palabra de Dios. Y no solamente ellos, sino que ellos fueron con todo el pueblo, le transmitieron la misma palabra y dice que todo el pueblo tuvo temor. Ahora, cuando hablamos en relación a Dios del temor, nosotros necesitamos temer también a Dios. Entender ese respeto, esa devoción hacia aquel que es todopoderoso. Y hemos hablado de esa imagen, ¿no? Esa ilustración de conocer que nuestro Dios es a la vez todopoderoso y todo gracia para con nosotros. Pero a veces la familiaridad es peligrosa. Cuando pensamos que, bueno, Dios es tan buena onda que, pues, no creo que se enoje si hago esto, ¿me explico? La Biblia nos enseña que debemos de tener temor a Dios. Salmo 111, el verso 10, dice, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. El temor de Dios. Luego dice Proverbios, si tú lees Proverbios, dice que aunque seas burro vas a ser sabio. Que aunque seas necio puedes aprender sabiduría. Y te da consejos bien prácticos. Dice, si el necio se queda callado, pasa por sabio. Son consejos prácticos. Y allí en Proverbios 1, el verso 7 dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Proverbios 8:13, todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El temor del Señor es importante. Dice, escucharon los líderes, escuchó todo el pueblo, obedecieron porque todos tuvieron temor de Dios. Tuvieron temor de Dios. Ahora, no olvides que todos estos judíos, estos 50,000, habían dejado su casa en Babilonia. Algunos de ellos o muchos de ellos habían nacido allá, no conocían la tierra de Judá, pero todos ellos voluntariamente habían dejado todo para venir y reconstruir el templo. Sin embargo, otra vez, la adversidad, el tiempo y los afanes los habían hecho perder el enfoque, habían perdido el rumbo espiritualmente hablando. Y aquí podemos encontrar similitudes con nosotros, porque aquí también, cuando hemos recibido a Cristo, voluntariamente hemos dejado atrás muchas cosas que nos parecían en otro tiempo muy valiosas y las abandonamos para servirle a Él. Y leíamos la palabra y orábamos y pasábamos tiempo adorándole, sirviéndole, pero llegaron los problemas, llegaron las dificultades, nos casamos, llegaron los afanes, llegaron los recibos de la luz y del agua, el pago de la casa y del carro, llegaron los hijos y los pañales y el costo de los Gerbers, ¿no? Empezaron a crecer los hijos, las escuelas, las clases, la adolescencia, la universidad y tantas cosas que no son malas en sí mismas. No son malas, pero que de repente, siendo legítimas, nos mueven a tomar aquellas que son mejores. Nos envolvemos en tantas cosas que tenemos que escuchar el llamado que hace Ageo. Necesitamos meditar en nuestros caminos. Necesitamos ver cómo es que nos hemos desviado. Si nos hemos desviado, cómo es que nos hemos desviado y cómo podemos regresar otra vez a lo que el Señor nos ha llamado. De tomar las cosas que el Señor nos da, sus bendiciones, pero no dejar que sus bendiciones se conviertan en obstáculo
para que nosotros le sirvamos, para que nosotros lo alcancemos. Mucha gente ora por un hijo y con todo el corazón ora por tiempo. De repente el Señor trae el hijo y de repente llega el hijo y nos olvidamos del Señor. Esa es la naturaleza humana. Señor, estoy orando toda la semana y buscándote, no tengo un trabajo. Llega el trabajo y el trabajo se convierte en el obstáculo para que busque al Señor. ¿Y qué pasó? No, es que tengo mucho trabajo. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser que seamos así? Es naturaleza humana. Y necesitamos tener el tiempo para examinar nuestro corazón y decirle, Señor, escudriñame. Quiero meditar si no me he desviado tras las bendiciones. Necesitamos elegir bien las prioridades. Es algo que tenemos que aprender de esto. Elegir bien las prioridades entre lo bueno y lo mejor. Recordar que Dios sigue cerca, Dios nos ama y por lo tanto Dios nos disciplina. Y Dios puede cerrar la llave para que nosotros meditemos, reflexionemos y veamos que nos hemos desviado del propósito. Y número 3, importante que veamos que no siempre las distracciones y los obstáculos son en sí mismos malos o pecaminosos. Pueden ser cosas legítimas, cosas buenas que nos impiden escoger las mejores cosas, aquellas que son eternas. ¿Sí me explico? Que el Señor nos ayude para que podamos examinarnos y podamos escoger entre lo bueno y lo mejor, y que podamos escoger siempre lo mejor, aquello que tiene repercusiones en esta vida y en la venidera. Amén. ¿Les parece si oramos? Señor, te damos gracias, Padre. Primero que nada por tu palabra. Señor, porque esta palabra es apropiada para nosotros el día de hoy. Es relevante, es vigente, Señor, para este tiempo. Porque tú conoces la naturaleza humana, tú sabes nuestra condición y tú conoces la tendencia que tenemos, Señor, a distraernos en nosotros mismos. Tú sabes con cuánta facilidad las cosas que recibimos de tu mano se pueden convertir en un obstáculo, en una piedra de tropiezo para que sigamos sirviéndote, buscándote, acercándonos más a ti. Señor, muchas veces en realidad es la necesidad la que más nos acerca a ti. Es la dificultad, la escasez la que nos lleva a entender nuestra debilidad y la incapacidad que tenemos de satisfacernos a nosotros mismos. Padre, habla en nuestro corazón. Muéstranos, Señor, si nos hemos desviado, si nos hemos apartado del propósito para el cual tú nos llamaste en Cristo. Tu palabra nos dice que hemos sido comprados y tú pagaste con la sangre de tu Hijo Jesús. Nos has comprado para que nosotros anunciemos tus virtudes, para que podamos hablar de ti, de aquel que nos llamó estando en tinieblas, el que nos perdonó y nos hizo libres del pecado y nos trasladó a ese reino de luz y nos adoptó como sus hijos y nos ha dado grandes promesas para esta vida y la venidera. Que podamos ser fieles a ese llamado y que podamos decir como Pablo decía, que somos embajadores en este mundo y que estamos siendo ese instrumento por medio del cual Dios está gritándole a todos los hombres que se reconcilien con Él. Señor, no permitas que nos desviemos y si nos hemos desviado, ayúdanos a retomar el rumbo. Que tu Espíritu Santo nos ayude a reflexionar, a meditar en nuestros caminos, en las decisiones que estamos tomando, en la manera en que gastamos cada día que tú nos das y que no sabemos si es el último. Que podamos gastarlo de la mejor manera, que podamos invertirlo en aquello que tiene repercusiones eternas
y que tú te sientas honrado con nuestra vida. Queremos que tú seas glorificado en nosotros. Perdónanos, Señor, cuando hemos desperdiciado nuestra vida. Señor, porque lo hemos hecho. Porque yo de manera personal sé que he malgastado mucho de lo que tú me has dado. Perdóname, Señor. Queremos, como cantábamos al principio, decir que tú eres el centro, que no hay nada que esté por encima de ti. Señor, tú eres el soberano del universo. Todas las cosas, Señor, están sometidas a tus pies. Tú estás sentado en gloria. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Y guíanos, Señor, en cada decisión. Llévanos a experimentar ese temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Que podamos decir como el pueblo, que hemos escuchado tu palabra